Amada Iglesia, Señor les bendiga a todas y a todos. He elegido este medio porque sé que ustedes en sus variadas ocupaciones no siempre tienen la posibilidad de conectarse para poder estudiar. Ahora, eso no sirve de excusa para los predicadores laicos, porque como ustedes ya saben, por disposición del último sínodo, para ser candidato a ser predicador, predicadora laica, se necesita participar activamente de los estudios bíblicos impartidos por el pastor. Pero entiendo las circunstancias y disponibilizo eh, este espacio para la reflexión. ¿Ya? Estamos, como ya todos y todas ustedes saben, celebrando el mes del metodismo. ¿Por qué es importante? Fundamentalmente por un tema identitario. Vivimos en un tiempo en donde se adelgazan las identidades y terminamos creyendo que somos lo que no somos. Y resulta importante preguntarse honestamente quién es uno y por qué uno es quien es. Y ahí somos totalmente libres a la hora de dar la respuesta. Mi labor como pastor metodista es poder introducirles a una más profunda y mayor comprensión de lo que es el metodismo en sus raíces históricas. Ya eso súmele mis manías propias de mi persona que estiman de que lo confesional, lo, lo dogmático, por decirlo de una forma un poquito más amplia, es importante. Nosotros creemos lo que creemos porque somos lo que somos. Y ahí está la libertad de cada quien si cree o no cree. Pero dentro de la estructura metodista tenemos, de la IMECH, de la Iglesia Metodista de Chile, tenemos ciertos estándares, los cuales naturalmente uno puede ir creciendo y profundizando. No creo que haya una persona que sea 100% metodista en cuanto a la valoración de la historia propia y de la doctrina propia. Todos y todas estamos en proceso y eso es esperanzador. Ahora, lo importante es entender que todos debemos crecer para el mismo lado, o por lo menos a partir de las líneas maestras que nos otorga nuestra confesionalidad. Y cuando digo confesionalidad me refiero fundamentalmente a dos cosas: a nuestros artículos de fe, los 24 artículos de fe, y a nuestro credo social, que son elementos esencialísimos y y que la Iglesia vela para que puedan enseñarse, comprenderse y sobre todo vivirse. Pero uno no puede vivir lo que no conoce y lo que no entiende. Bien, pues quisiera compartir, esto no va a ser muy largo, ¿ah? Para que no se asusten. Unas reflexiones a propósito de un párrafo a la vez de algunos de los sermones de John Wesley. Antes de decir, antes de leer este párrafo, decir una cosa que me parece importante. El mes del metodismo no es en honor y halago de una persona, en este caso John Wesley, sino que más bien de Dios, quien a través de esa persona puso en relevancia ciertos principios y doctrinas, los cuales son los principios y doctrinas de la Iglesia Universal. Eh, si algo hay que destacar del genio, de la inteligencia, del carisma de John Wesley, fue que él supo reunir de distintas fuentes elementos importantes para la misión. De hecho, John Wesley no podría ser catalogado como un teólogo especulativo. A los metodistas, por lo general, no nos interesa la especulación. Yo no me preocupo como pastor y futuros teólogo metodista
No me preocupo si Adán tenía ombligo o no tenía ombligo. Esas cosas no importan. Tampoco me interesa el significado o el color de la tercera trompeta del Apocalipsis. No me interesa eso. Me interesa la aplicación de estos principios de la gracia de Dios, que tiene como fin salvar a la humanidad y restaurar la creación. El tema de la nueva creación, que es una obra integral de redención por parte de Dios, es un tema centralísimo en la teología y la espiritualidad metodista. Entonces, poniéndose énfasis de que no estamos tratando sobre un hombre, sino sobre un de principios, quiero compartir estos fragmentos de la reflexión wesleyana, metodista wesleyana, así se dice cuando se refiere a la teología y la espiritualidad de nuestra denominación. Bien, pues el párrafo que he elegido reflexionar está tomado del sermón número uno, que está disponible en PDF y en algunas obras editadas. Leo el párrafo número uno del sermón número uno de John Wesley, que está basado en Efesios capítulo 2 versículo 8, que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y el primer párrafo dice así, todas las bendiciones que Dios ha concedido a los seres humanos provienen de su pura gracia, generosidad o favor. Su favor gratuito e inmerecido. Favor totalmente inmerecido. Los seres humanos no tienen derecho a la menor de sus misericordias. Fue la gracia gratuita la que formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz, y fue el hombre un ser viviente. La cita es de Génesis 2:7. También estampó en esa alma la imagen de Dios y sometió todas las cosas bajo sus pies. Eso haciendo referencia a Efesios 1:22. La misma gracia gratuita continúa para nosotros en este día, la vida y el aliento y todas las cosas, porque no hay nada de lo que somos o tenemos o hacemos que pueda merecer lo mínimo de la mano de Dios. Y cita Wesley, Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste de nosotros todas nuestras obras. De Isaías 26:12. Por lo tanto, estos son ejemplos de la misericordia gratuita y cualquier justicia que se pueda hallar en el ser humano es también un don de Dios. Te invito a que podamos orar. Amoroso Dios, buen Padre Celestial, gracias te damos por tu misericordia. Y gracias te damos porque en el principio de este mes dedicado al metodismo podamos empezar reflexionando sobre tu gracia que es inmerecida y que es para todas las personas. Bendito seas por siempre y para siempre, oh Dios, tú que eres Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. John Wesley bien sabía lo que era la gracia. Y eso lo sabemos porque uno entiende lo que es la gracia, no porque haya leído un libro, no porque haya comprendido una doctrina en un curso, sino porque ha experimentado esa doctrina en la vida propia. Como ustedes saben, la vida de John Wesley fue una vida ilustrada en la doctrina evangélica. Él creció siendo hijo de un sacerdote anglicano. Él vivió siendo parte de una familia pastoral y teniendo como madre a una mujer que no solo era devota, sino que era muy estudiada en la doctrina. Una mujer que amaba, fruto de su herencia familiar,
la lectura de buenos libros, el estudio de la fe de sus padres. Entonces resulta evidente que en este hogar, en donde metódicamente se enseñó la fe cristiana, la doctrina cristiana, él iba a estar bien formado y con conocimientos claros acerca de la misericordia de Dios. John Wesley, hijo de la Iglesia de Inglaterra, una iglesia protestante, valoraba y entendía cabalmente lo que era la salvación solamente por la gracia. Ahora, en su vida personal, fue haciendo, como me decía un amigo, fue haciendo pinitos, fue dando pequeños pasos para hacer experiencia a esto. Él empezó a estudiar teología fruto de la influencia de su papá. No solamente él, sino que su hermano, eh, y, y, y siendo él mismo hijo y nieto de pastores anglicanos, decidió entrar a estudiar teología en la Universidad de Oxford, que es una universidad muy prestigiosa, formadora de grandes teólogos y teólogas, pastores de, perdón, teólogas no, en ese tiempo eran más machistas, tristemente, de grandes teólogos y pastores. Y se tomó muy en serio el estudio de la teología. Y no solo eso, sino que junto con Charles y un amigo que se llamaba George, inició un club que buscaba hacer vida aquello que iban aprendiendo. Fue así que como empezó este Club Santo, que, perdón, le pusieron Club Santo los enemigos de ellos, porque encontraban que eran muy devotos. Y también le inventaron el mote, el sobrenombre de metodistas, porque veían que hacían las cosas metódicamente. Se juntaban a orar a una hora, hacían obras de caridad visitando las cárceles a otra hora, ayunaban un día a la semana, metódicamente se levantaban para hacer obras de caridad, etcétera. Los enemigos o los ridiculizadores, siempre existe esa gente, en que se mostraban críticos a la obra del Club Santo, le inventaron primero el nombre de Club Santo y segundo el de metodistas. También les decían que eran muy católicos. Bueno, como sea. ¿El asunto cuál es? Es que todo esto hizo que John Wesley constantemente fuera profundizando en los principios de la fe, en los principios de la misericordia, del amor y la gratitud de Dios. Pero ¿sabe lo que le hacía falta a John Wesley? A John Wesley le hacía falta fracasar, porque en el contexto de cuando a uno le va bien en la vida, uno se siente como el ganador y el capaz de hacer todo por los propios esfuerzos. Y creo de que a John Wesley le faltaba un poquito eso. ¿En qué sentido? Cuando a una persona le va bien, cree que todo lo bien que le va es por su inteligencia, por su voluntad, por su esfuerzo, por su piedad, por su devoción. ¿Cuál es lo que se repite? ¿Cuál es la palabra que se repite? El su. Y no es así la cosa, po. John Wesley tuvo que experimentar el fracaso. Fue así que él decidió ser misionero, irse de Inglaterra a Georgia, que era en el contexto de los Estados Unidos nacientes, para ser misionero de la iglesia anglicana, la iglesia episcopal, ahí en Estados Unidos. Y sabe que les fue terriblemente mal, porque fundamentalmente por dos cosas. John Wesley quería transmitir este amor por la doctrina y por la liturgia. Y las personas en las colonias americanas tristemente no estaban ni por ahí con el deseo del amor a la liturgia y a la doctrina. Y tuvo un par de problemas más y tuvo que irse, tuvo que dejar la misión. Esa iglesia no lo quiso. Y no solamente eso, no solo fue ese fracaso, eh, sino que también fue el triste desengaño amoroso
que él vivió en las colonias. Le gustaba una chiquilla, la chiquilla hubo un atado ahí, un problema de sentimental. Ella termina casándose con otra persona, cuando ya se había comprometido en matrimonio con John Wesley. Tristemente, eso fue un duro golpe para él y volvió a Inglaterra. Eh, no voy a narrar la experiencia del corazón ardiente, sino que voy a nombrar otro fracaso que sirvió para que John Wesley entendiera una vez más de que él no era el autor de sus obras, sino que siempre es Dios. Ya iniciada la obra metodista, John Wesley se casa y se casa contra el consejo de su hermano Charles, que le había dicho, John, tú no te cases con esta viuda, no lo hagas. Tristemente, John no fue obediente al consejo de su hermano, se casó y ese matrimonio no funcionó. John Wesley se divorció. Peor aún, la esposa le pidió el divorcio, argumentando su ausencia en el hogar. John Wesley, como lo reconocemos en las imágenes, está siempre a caballo y no estaba en la casa, si algo de razón tenía la señora. Además era un poquito celosa, entonces eh, ese matrimonio fracasó y sabemos que para que fracase un matrimonio no es culpa de uno, sino que hay responsabilidad de los dos, siempre. Entonces, o casi siempre, para ser más exacto. Entonces, John Wesley experimenta ese fracaso. ¿A qué quiero llegar? Solamente una persona que se sabe incapaz recibe con alegría el Evangelio que le dice que es incapaz de salvarse a sí misma y que por eso era necesario que Dios enviara a su Hijo, que si era capaz de salvarlo, a salvarle. Solamente una persona que se sabe fracasada, solamente una persona que no se sabe ganadora, que se sabe y que reconoce su debilidad, es capaz de recibir en plenitud la obra salvadora y santificadora de Dios. Y aquí el fragmento que leí es muy claro. No hay nada, absolutamente nada, que nosotros podamos hacer por nuestra salvación. Si la salvación ha llegado a nuestra vida, es solamente por gracia del Señor, por misericordia del Señor. Y si mantenemos esa salvación, es justamente por la confianza que despierta en nosotros nuestra incapacidad y nuestra necesidad, nuestra confianza en la obra de Dios, no de nosotros. Necesitamos, como cristianos y cristianas metodistas, profundizar cada día nuestra total dependencia del Señor. Y no hay mejor forma de entender esto es cuando analizamos nuestra realidad. Nuestra vida no es perfecta. Nuestra labor en el mundo no es perfecta. No es perfecto. Nuestras familias no son perfectas y nunca van a ser perfectas. Somos pecadores, pecadoras que viven vidas imperfectas, llamadas a la santidad. Pero ese llamado a la santidad nos revela cada vez más profundamente que no podemos solos ni solas. Quiera Dios que podamos entender este principio sobre el cual se eleva o cae la iglesia. La salvación es por gracia y solamente por fe, no por obras, para que nadie se gloríe de sí mismo. Yo creo que este principio básico de la fe cristiana es también principio básico de la espiritualidad metodista.
porque no sabemos constantemente dependientes del amor de Dios. Y sabiendo que nosotros somos incapaces de salvarnos por nosotros mismos, no le vamos a exigir, como lo hacen los hipócritas, perfección a los demás para ser parte y compañeros y compañeras nuestros de, de la travesía, del viaje, de la santificación. Somos imperfectos que abrazamos a todos los imperfectos para caminar juntos en el camino de la fe y de la salvación por gracia. Por eso la iglesia no es exclusiva para un grupo. Por eso la iglesia es inclusiva para toda la humanidad. Nadie hay que merezca la salvación. La recibimos solamente por gracia, por misericordia absoluta de nuestro Salvador Jesucristo. Eso pues, estas pequeñas capsulitas que se las voy a ir compartiendo tienen ese propósito, que pongamos atención sobre estos elementos esenciales del metodismo y, y que son tan importantes. Es re fácil equivocarse creyéndose merecedor de algo que uno no ha ganado. Dios nos ayude, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son un solo Dios, consustancial y eterno, y que nos ama, sea ayudándonos en esta obra maravillosa de edificar su iglesia para su gloria. Que Dios te bendiga, pues. Nos estamos viendo en otra ocasión.